este capítulo me dispongo a dejar constancia de los hechos legendarios sucedidos en un lugar remoto de la Toscana, en el año de nuestro Señor 781. Que Dios me conceda sabiduría y gracia para ser fiel narrador de los sucesos que tuvieron lugar en una remota abadía en el recóndito norte de Italia. Una abadía cuyo nombre parece ahora más piadoso y prudente omitir. El viaje de hoy es hacia un tiempo que hoy nos sería imposible imaginar. En un momento de caos político y social, unos pocos se aventuraron a dejar atrás la vida urbana en su búsqueda de la fe, y así descubrimos toda una época artística. Quijotes del mundo, bienvenidos al Románico en el norte de Italia. Cuenta la leyenda que Carlomagno, al volver de Roma sobre el año 789, se detuvo en el camino porque una peste estaba asolando sus tropas. Así que lo que estaba haciendo es rezar por sus almas. Y rezando se le apareció un ángel, y ese ángel le dijo que lanzara una flecha al aire y donde cayese recogiera la hierba, que ésta se la sirviese en un vino y este vino se la sirviese a sus soldados enfermos. Todos se salvaron, todos se curaron y por el milagro lo que hizo Carlomagno fue fundar una abadía. Lo que hizo con esto fue dedicársela a uno de los primeros mártires de todo el cristianismo, Sant'Antimo. Pero las leyendas son, y yo he venido a hablar de mi libro, de historia. Y la historia es la búsqueda de la verdad. Tras la caída del Imperio Romano, hubo una profunda crisis política en todo el continente. Solo un hombre se atrevió a intentar unificar de nuevo a todos los pueblos de Europa, su nombre Carlomagno, aunque su idea no llevará mucho tiempo. Pero sí que hubo una cosa que les unió a todos, o a casi todos, y fue su religión, el cristianismo. Y sí que es posible que haya algo de cierto en esta leyenda, porque sabemos que Carlomagno pasó por Siena, a escasos 50 kilómetros de aquí, en el año 800. Y los primeros vestigios que se encuentran en esta abadía datan del año 814, por lo tanto hay coincidencias en el tiempo. ¿Pero qué le impulsaba a la gente a construir ese tipo de abadías? Ora et labora. Era la regla de San Benito para la lucha contra el mal, al contrario o en contraposición de algunas otras como el ayuno o la penitencia. Y si esta es alejados de todo caos, mucho mejor. Así lo que se ha de buscar el aislamiento y por lo tanto la paz mental y espiritual. La creación de algunas órdenes religiosas tras la caída del Imperio Romano, sobre todo la de San Benito, es decir, la orden benedictina, hizo que algunas personas abandonaran las ciudades, alejándose de este caos, buscando la intimidad y por lo tanto la paz. Y de toda esta ciudad en miniatura, lo que más destaca, obviamente, es la iglesia. Una de las cosas que más destacan de esta iglesia y de toda la arquitectura de esta época es tener una cantidad de muros muy anchos, porque servían para, en caso de ataque, defenderse como si esta fuera una fortaleza. De hecho, se aprecia hasta una serie de almenas, que incluso podían haber sido más anteriormente. Y también, y sobre todo, mi amigo, el arco de medio punto. La presencia de este tipo de arcos se debe a que los pueblos germánicos que invadieron el Imperio Romano asimilaron tantísimas cosas de este. Por ejemplo, el propio arco, el estilo decorativo de algunas basílicas, pero también la religión, incluso de algunos sistemas políticos. De hecho, le gustaba tanto la arquitectura romana que hasta aprovechaban parte de sus propias estructuras para seguir edificando. Aquí tenemos un ejemplo de un bajorrelieve con cornucopia. Y sí, era solamente un elemento decorativo hasta que ahora forma parte de la estructura principal de esta iglesia. Pero una de las cosas que más nos fascinan de este tipo de arte es su simbología. ¿Qué significa todo esto? Y esto. Y todo esto. ¿Y eso de arriba? ¿Eso qué es? Para empezar encontramos estas dos lagartijas que para esta gente significaban animales que se quedaban parados delante de la luz del sol. Así lo que hacían era dignificar la luz divina. El buey obviamente representa el trabajo. Y aquella cabeza de fraile representa quien habitaba esta abadía, los frailes. Pero la representación más particular es esta, que representa la Virgen con el niño, las 4 figuras de los apóstoles e incluso un santo que está matando un dragón, es decir, San Miguel. San Miguel, este santo que representa el santo más guerrero
que solo puede representar un pueblo guerrero, como fue el pueblo longobardo. Pero el que más me fascina es el que nos encontramos en el lado sur de esta iglesia. Se encuentra en esta puerta. Porque aquí de allí refigura un par de águilas y unos leones, y juntos lo que hacen es formar o representar a Cristo, rey de la tierra y rey del aire, y que aquí se ve que están enfrentándose a una especie de monstruo o dragón. Y a la entrada de la iglesia tenemos el árbol de la vida que surge de la cruz de Cristo. ¿Pero por qué esta gente escupía tan mal? Bueno, la verdad es que hay una idea, y es la idea que tenía San Agustín de la percepción de la realidad, y es que para este arte nuevo cristiano, lo que estábamos buscando no era la percepción de los sentidos, como se hacía, por ejemplo, en el arte griego y romano, sino que ahora, gracias a la inteligencia que nos ha dado Dios, lo tenemos que ver desde otro punto de vista. Así que te toca darle al coco e interpretarlo todo. Y ya está, nos han abierto para que podamos pasar dentro. Seguidme. En la entrada nos encontramos con 2 leones que nos están invitando a pasar, mientras lo que hacen es ahuyentar a todo mal para que no pueda entrar en la iglesia. Nos impresiona la fuerza en la estructura interior. Esto se debe al material con el que está hecha. Construyendo estas iglesias con piedra, se buscaba la perdurabilidad en el tiempo en detrimento de la madera. Estos anchos muros les impedía abrir grandes cavidades de la luz, pero así aprovechaban la falta de la luz interna para conseguir intimidad en su contacto con Dios. De hecho, la simbología nos sigue acompañando en el interior, encontrando el número 3 como el más destacado en la división de naves, haciendo alusión a la Trinidad. Separando estas naves, contamos 12 columnas refiriéndose a las 12 tribus de Israel o a los apóstoles. El número 7 lo encontramos en el número de arcos detrás del altar mayor, que representan los sacramentos y los días en los que Dios creó el mundo. Y como comprobamos, el 3 nos persigue allá donde vayamos. 3 son las naves a modo de basílica romana. 3 son las alturas que encontramos entre las naves laterales, la central y el altar. Y finalmente nos encontramos con el número 1, símbolo de Dios, que se ve en la bífora o ventana con 2 arcos separados por la única columna. 1. Y si os he traído a esta iglesia en particular, es porque aquí hay algo que no se encuentra fácilmente en el resto de iglesias de este estilo en el resto de Italia. Se debe a esto. Detrás del altar mayor se encuentra el ábside. Este a su vez tiene 3 capillas haciendo alusión de nuevo al uno y trino. De hecho, desde aquí fuera se ve incluso mejor. Y adivinad dónde se quedaban a dormir los peregrinos. Exacto, allá arriba, en lo que conocemos como tribuna. Y de todas las decoraciones en los capiteles hay que destacar esta, realizada por el maestro de Cabestany, y que si me veis desde Cataluña o Navarra, que sepáis que también trabajó en vuestras tierras. Los primeros cristianos tuvieron que enterrar a los mártires en catacumbas, alejados de la opresión romana. Aquí se continúa la tradición, de forma simbólica, construyendo una cripta, en la cual tenemos una magnífica representación de la resurrección de Cristo en un estilo renacentista. No podemos olvidar el scriptorium, aquí a mis espaldas, que era una de las partes del complejo más importantes. Y os preguntaréis, ¿por qué los libros antes tenían tanta importancia? Porque el papel era caro, se acababa de inventar y obviamente no lo tenía todo el mundo. Leer un libro suponía que básicamente en aquel momento lo tendrías que dejar en ese mismo sitio y probablemente nunca más lo volverías a ver. Así que también tocaba sobre todo memorizar. Esto, lo que contenían todos los scriptorium de la mayoría de las abadías o monasterios, era todo un tesoro para esta gente. Y todo esto que os acabo de contar, todo este arte, este estilo, llegó a un grupo de historiadores del arte e historiadores del siglo XIX y lo llamó arte románico, porque comprende básicamente una continuación del arte del Imperio Romano, pero a la manera de los nuevos pueblos germánicos. Ya está, era todo. Ante todo, sabed que he estado
2 días por este valle para reconocer bien el sitio, porque nunca había estado aquí. Y solamente por el hecho de haber estado aquí 2 días, es decir, comer, dormir, gasolina, me merezco que le des el like y que incluso, mejor todavía, lo compartáis, porque creo que a mucha gente le va a gustar también ese tipo de arte y ese tipo de arquitectura románica. Pero recordad que todos somos Quijotes, porque todos tenemos nuestros molinos de viento contra los que luchar. Hasta el siguiente vídeo.